Israel acaba de dar un paso impactante. La Knesset aprobó en primera lectura un proyecto de ley para imponer la pena de muerte a los terroristas condenados. Sin apelaciones, sin discreción judicial, Netanyahu lo respalda. El momento, justo después del regreso desde Gaza del cuerpo de Hadar Goldin, tras 11 años en cautiverio de Hamas. Con Irán amenazando un ataque sorpresa, expertos en seguridad advierten que esta ley podría ser contraproducente. ¿Disuadirá el terrorismo o provocará más divisiones legislativas y diplomáticas? Hola, Shalom, soy Mark Regev y hoy estamos aquí para otra edición de Israel Indiplomático. Como siempre, me acompaña mi copresentadora Ruthie Bloom. ¿Cómo estás hoy, Ruthie? Estoy bien, Mark, pero tenemos que ir directo a algunos temas delicados aquí. Empecemos con el proyecto de ley de la Knesset. Aprobó su primera lectura para imponer la pena de muerte a los terroristas y, por cierto, pena de muerte obligatoria. Y como sucede, esto es solo la primera lectura y necesita 2 lecturas más, etcétera. Así que podría ser que esto sea más simbólico que técnico, o es posible, por ejemplo, que la Suprema Corte no lo permita, etcétera. Pero la razón por la que está sucediendo ahora es esa. Israel estaba esperando que todos los rehenes vivos regresaran a casa y que al menos la mayoría de los cuerpos de los fallecidos fueran devueltos, antes de tomar cualquier medida de ese tipo por temor a que pusiera en peligro a los rehenes. Así que analicemos este asunto. En primer lugar, en Israel, teóricamente tenemos la pena de muerte en la legislación, pero desde 1962 no se ha utilizado y tampoco se utilizó antes de 1962. En toda la historia de Israel, desde 1948, desde que nos convertimos en un país independiente, la pena de muerte solo se ha utilizado una vez y fue para el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann. Él está solo allá, fue ejecutado y sus cenizas esparcidas en el Mediterráneo. Así que su tumba no sería un lugar al que los neonazis pudieran ir. Y, ya sabes, hacer fiestas y cosas así. Pero Israel, ya sabes, nosotros no aplicamos la pena de muerte, ni para violadores, ni para asesinos. Eso nos coloca en el consenso occidental. La mayoría de las democracias occidentales hoy en día no tienen pena de muerte. Estados Unidos, una relevante democracia occidental, es el único con pena de muerte. ¿Y no en todos los estados? No en todos los estados. Y sigue siendo polémico en Estados Unidos. Es un tema de debate. Así que en Israel, como Eichmann, no hubo debate, eso estaba claro. Este criminal de guerra nazi, el tipo responsable del asesinato de cientos de miles, si no es que millones de judíos, debía ser condenado a muerte. El terrorismo es un tema político en Israel. Debería haber pena de muerte para terroristas. ¿Personas culpables de crímenes atroces deberían recibir pena de muerte? Ha sido parte del debate político en Israel durante años, casi desde que tengo memoria. ¿Ahora sí va en serio? Esta vez no sé, Ruthie. Bueno, sabes que el tema de la pena de muerte, cuando se habla de eso en otros países, conocemos los dilemas que implica. Creo que lo principal, aparte de no jugar a ser Dios ni tomar venganza o actuar como los asesinos, es importante. El otro argumento es, mira, sabemos de personas que fueron ejecutadas en Estados Unidos, por ejemplo, que después resultó que, gracias a pruebas de ácido desoxirribonucleico y nuevas evidencias, la persona fue ejecutada injustamente. Y eso es terrible. Y hay muchas personas que dicen que es mejor dejar que los criminales condenados, ya sabes, estén libres o en la cárcel que matar siquiera a una persona inocente, Creo que está en el Talmud, es algo judío. ¿verdad? Pero en Israel la parte complicada es esta. Y yo tuve mis propios debates al respecto porque hay, además de todo lo demás, ya sabes, la pena de muerte en Estados Unidos. Esto lo sé porque veo muchos documentales de crímenes reales para relajarme, que la pena de muerte es una sentencia de prisión mucho más cómoda que la población general, donde los criminales son muy violentos y ocurren violaciones y cosas horribles, mientras que el corredor de la muerte tiene mejor comida, mejores condiciones. Y no, también por las suspensiones de ejecución y las apelaciones.
A veces alguien pasa años en el corredor de la muerte antes de ser ejecutado y en ocasiones muere antes. En Israel hay una gran diferencia y es que a lo largo de los años hemos cometido el terrible error de liberar a terroristas de las cárceles a cambio de rehenes inocentes. Quiero decir, nuestro problema con el enemigo es que ellos saben que si secuestran a un israelí, haremos cualquier cosa para recuperarlo o recuperarla. Y liberar a terroristas de las prisiones israelíes es una forma de hacerlo. Y antes del 7 de octubre, una cosa que sabemos es el caso famoso de algo así como 1,100 terroristas liberados en el acuerdo de Gilad Shalit. Gilad Shalit fue tomado prisionero en Gaza. Estuvo allí durante 5 años. Y finalmente, después de muchísima presión pública, Israel liberó a algo así como 1,100 terroristas. Pero entre ellos estaba Yahya Sinwar, el cerebro de la masacre del 7 de octubre. Y antes de eso, le habían diagnosticado un tumor cerebral en Israel. Y los médicos israelíes en la prisión lo curaron y luego lo liberaron. Así que ya sabes, muchos israelíes que se oponían totalmente a la pena de muerte, no solo para los terroristas, sino en general que tienen aversión a la pena de muerte, dijeron, bueno, mientras estén en las cárceles, de alguna manera el gobierno se siente tentado a ceder ante las demandas, ¿no? Las demandas de rescate. Y esto es un gran problema. Sobre lo moral, no tengo muchos reparos con la pena de muerte para asesinos, violadores y quienes cometen crímenes atroces. Obviamente tiene que haber un debido proceso, obviamente, ¿sabes? Tiene que haber, ya sabes, total. Toda la evidencia debe estar presente, sin dejar ninguna duda sobre la culpabilidad de la persona. Tiene que llegar hasta la apelación ante la Suprema Corte, todo eso. Dicho esto, quienes apoyan la pena de muerte afirman que es justicia y también la ven desde un enfoque utilitario. Ayudará porque disuadirá a los terroristas de matar a personas inocentes. Y creo que hay dudas al respecto. Primero que nada, cuando un terrorista comete un acto terrorista, supón que entras a un supermercado con una ametralladora y matas gente, o a una cafetería con un cuchillo y haces lo mismo. O sea, también estás corriendo un riesgo muy grande con tu propia vida. Entonces, ¿realmente la pena de muerte es un verdadero disuasivo? Algunos incluso se quitan la vida a propósito, como los atacantes suicidas, ¿verdad? Entonces, si crees que al morir, sabes que de todos modos esperas morir. ¿Es de alguna manera un elemento disuasorio? Y creo que esa es una pregunta seria. ¿Cuál es la capacidad disuasoria de la pena de muerte? ¿Realmente va a salvar vidas? Y creo que ahí hay toda una interrogante con el tipo de terroristas con los que hemos estado tratando y el tipo de personas a las que se supone que esto debe disuadir. Los servicios de seguridad han argumentado durante años que en realidad eso no es un disuasivo exitoso. ¿Qué es un disuasivo exitoso? Otra política israelí controvertida son las demoliciones de casas. Si la gente piensa que sus seres queridos van a sufrir por su acto, ¿verdad? Si la casa de sus padres va a ser cerrada o algo así, eso en realidad sí funciona como un disuasivo exitoso. Pero entonces acusan a Israel, por supuesto, de que estas personas no estuvieron involucradas en el crimen, solo resultaron ser familiares y así sucesivamente. La Suprema Corte ha definido cuándo se permiten las demoliciones de viviendas. Los servicios de seguridad afirman que eso es un elemento disuasorio, porque tal vez el atacante suicida o el terrorista está dispuesto a matarse por lo que cree que es el bien mayor, pero por un terror mayor, sí, por su agenda loca y extrema, sí, pero no quieren ver a los miembros de su familia heridos. La pregunta es, ¿puedes disuadir a un atacante suicida dispuesto a morir por su causa con la amenaza de la pena de muerte? Creo que es una pregunta abierta, pero lo dudo. No, mira, estoy de acuerdo contigo. No creo que sea tanto un elemento disuasorio pero tampoco las demoliciones de casas. Dices que les preocupa su familia, pero sabes, la autoridad palestina se encarga de eso, financiando a los terroristas y a sus familias de por vida. Está bien, estipendios con dinero que nunca han podido ganar por sí mismos. Así que no está claro si es un elemento disuasorio, pero entonces la pregunta es de nuevo si realmente los disuade o no. Lo que hace es evitar que tengamos terroristas en las cárceles para usarlos como moneda de cambio. Eso sí lo hace, pero no busca disuadir a los terroristas.
Primero que nada, si crees en la yihad contra los judíos, cristianos y musulmanes infieles, ¿por qué algo te detendría? Si crees ser mártir por Alá, ¿por qué te detendría? Ahora, sabemos que incluso las extremistas y hasta las personas que serían mártires, a muchas de ellas les tienen que dar pastillas de éxtasis y cosas así para que vayan a sus misiones. Porque hay un instinto humano de no tener miedo a la muerte. Está bien, no es como si... Además, las personas que envían a esos terroristas ciertamente quieren vivir. Sabemos que, ya sabes, los líderes de todas estas organizaciones terroristas son millonarios y multimillonarios y viven a lo grande. En el momento de la muerte de Arafat, que fue hace 21 años, creo que hoy, él tenía una fortuna de varios miles de millones de dólares. Bien, entonces ellos envían a otros a matarse. Así que es cierto que la muerte da miedo. Además, creo que si la muerte final da miedo o no, para las personas que creen que van a tener vírgenes en el paraíso o lo que sea, es el dolor. Todas las personas tienen miedo al dolor. Así que te maten da miedo. Podrías estar en, ya sabes, solo la idea de que te vayan a disparar o explotar o algo así, da miedo. Pero el punto es que esto se supone que debe ser un elemento disuasorio, desafortunadamente un elemento disuasorio para que Israel no se sienta tentado a pasar por este asunto de liberar terroristas. Quiero referirme a algunos puntos, pero sobre el último no estoy seguro de que sea un problema real. ¿Por qué? Porque siempre tendremos. Desafortunadamente, mientras este conflicto continúe y enfrentemos un problema terrorista, siempre habrá terroristas en prisión que no están condenados a muerte y recaudan dinero para otros. Supongo que no los matarás. Personas que están educando para el terrorismo, personas que están reclutando terroristas, la persona que lleva a los terroristas a cometer su asesinato, ¿va a recibir la pena de muerte? Lo dudo. Siempre habrá muchos de Hamás en la cárcel, quienes de todos modos van a motivar a la gente del lado terrorista a secuestrar y hacer otras cosas malas. Así que no estoy seguro. Tener la pena de muerte para esos pocos que son asesinos brutales, que ellos mismos decapitan, violan y queman viva a la gente. Personas que serían responsables de la pena de muerte. Son minoría en este grupo, ¿cierto? No estoy seguro de que eso resuelva el problema. Mencionaste muy acertadamente la política agrícola, que obviamente da todo tipo de incentivos financieros a las familias de los terroristas. Quedan aseguradas de por vida económicamente por pagar por matar, y eso fue reconocido por el Congreso de los Estados Unidos cuando aprobaron la ley Taylor Force, porque dijeron, si estás financiando el terrorismo, no te vamos a financiar, ¿verdad? Y creo que eso es bien conocido. Pero creo que hay otro tema, no es solo el dinero. Si vives en una sociedad y tu hijo es un shahid, es un terrorista que murió luchando contra los judíos. Aunque mató a 12 inocentes, sigue siendo un héroe. Sí, el estatus de tu familia sube, no es solo el dinero. Sí, tu estatus social, de ser una familia palestina anónima, pasan a ser héroes de la causa nacional ante los ojos de la autoridad palestina, y eso es algo que creo que es muy difícil de quitar. Sobre el tema del debido proceso, creo que también hay una situación en la que, porque tienes que cumplir con el debido proceso, primero que nada, estas personas estarán en cárceles israelíes por mucho tiempo antes de que realmente sean ejecutadas, porque tendrán que apelar, como dije antes, ante la Corte Suprema. Y cuando tienes personas, digamos, en el corredor de la muerte en Israel, en este momento no tenemos a nadie en el corredor de la muerte. Eso le da motivación adicional a los terroristas para intentar tomar rehenes, para hacer cosas y lograr que liberen a las personas antes de que sean ejecutadas. Y por eso, en mi opinión, sabes, en Israel nos gusta hablar mucho. Somos judíos, muy verbales, sobre todo nuestros políticos, pero ¿esto realmente sucederá? ¿O esto es solo mucho jara? Aunque si ves las encuestas tiene un fuerte apoyo. La mayoría de los israelíes creen la pena de muerte para terroristas. Pero aquellos que han reflexionado sobre el tema, y tienes que preguntar, ¿esto ayudará? Creo que esa es la pregunta fundamental. Esa es la pregunta definitiva, ¿sabes? Esto ayudará y creo que es una pregunta abierta. No creo que sea claro en absoluto. Así que aquí está la pregunta sobre esto. Y luego podemos hablar sobre un caso interesante de 200 terroristas de Hamas en un túnel en Rafah. Y llegaremos a eso en un segundo. Siempre es así, ya sea que estemos disuadiendo algo o si ayudará. Tal vez exista algo como el castigo por un crimen, ese castigo que debe ajustarse al delito. Sabes, también hay algo que decir al respecto y te diré, conocemos algunos.
Si dejamos de lado el terrorismo por un momento, pensemos en los asesinos seriales, pensemos en los israelíes, que hay algunos, estos crímenes que son tan horribles, o contra niños, todo tipo de crímenes horrendos. Y también hemos visto un gran aumento en la matanza de esposas a manos de sus esposos en Israel. No es que haya tantos, pero sí ha habido un gran aumento y comenzó durante la pandemia y durante la guerra. Son asesinatos horribles de esposas a manos de sus esposos. Sabes, si fueras la familia de esa mujer, ¿te molestaría que lo condenen a muerte? Se lo merece. La cosa es que también hay un instinto de decir, ¿sabes? Hay un límite para lo que podemos tolerar como sociedad. Entonces, sé que la venganza, supongo que no eres alguien que piense que deberíamos, diría yo, promulgar leyes que tengan que ver con la venganza. Después del 7 de octubre, cuando mencionas Israel, esto es popular entre los israelíes. Por eso es natural decir, ¿sabes qué? La barbarie, la crueldad. ¿Y por qué se le debería permitir vivir a esa persona? Ahora, por eso quiero llegar a estos 200. ¿Puedo detenerte un momento antes de que pasemos a los 200? Sí, Solo quiero responder. sí. Mencionas el castigo y tienes razón, ¿no? Algo frustrante para los israelíes es que las personas reciben cadena perpetua por crímenes horrendos, ya que no usamos la pena de muerte. Y luego salen y la gente encuentra eso muy frustrante. Salen en estas liberaciones de prisioneros. Así que, ya sabes, una cadena perpetua realmente no es una cadena perpetua. Es solo cuestión de tiempo antes de que haya otro acuerdo, ¿verdad? Y de ahí viene mucho de esto. Es una respuesta a todas las liberaciones. Y la gente dice que el castigo de alguien debería ser definitivo, ¿verdad? No debería ser así. Cadena perpetua no debe ser solo 5 años hasta otro terrorista. Es un problema, lo entiendo. Pero también preguntaría lo siguiente. Ok, el terrorismo es particularmente atroz. Ok, pero la violación también es particularmente atroz. Matar niños es particularmente atroz. El asesinato es todas estas cosas, ¿verdad? Es todo eso. Entonces, ¿vas a señalar a estas personas solo por ser terroristas? Si lo haces, está bien, teóricamente puedes hacer una ley. Pero te haré la siguiente pregunta. Hemos tenido algunos incidentes aislados de judíos involucrados en violencia terrorista a lo largo de los años. Árabes. En Douma hubo un caso famoso a inicios de este siglo. ¿Recuerdas cuál fue? Sabes, estoy tratando de recordar qué fue. Tal vez fue en 2010, 2011, no recuerdo la fecha, pero fue por esa época. Condenamos a muerte a los jóvenes judíos que participan en terrorismo. Porque si dices, si haces una ley, la ley tiene que ser imparcial, la ley tiene que ser igual, todos tienen que ser iguales ante la ley. Si vigilantes judíos cometen terrorismo y asesinatos, también deberían ser condenados a muerte. Por eso quiero saber por qué requerimos una ley distinta para terroristas. Si eres asesino, un terrorista también lo es. Tú misma dijiste que no es suficiente. Si condujiste el auto de escape o enviaste a un terrorista, también estaría feliz de deshacerme de esos cargos. Pero lo que estoy diciendo es esto. Ya hemos tenido. Hace años ocurrió un crimen horrible en Israel. Ni siquiera lo voy a mencionar, pero involucró a un famoso presentador de noticias y a su esposa. Así que ella era bastante joven cuando cometió este crimen repugnante. Por cierto, ella no lo negó, lo admitió. No fue un caso de identidad equivocada. Y cadena perpetua son 20 años en Israel. Así que ella salió de prisión cuando todavía era más joven de lo que soy yo ahora. Así que, ¿por qué debería permitírsele tener una vida a partir de la mediana edad? Y ya sabes, especialmente ahora que la gente vive hasta edades muy avanzadas, eso me horrorizó. Así que lo que estoy diciendo es que no, estoy de acuerdo contigo. Si alguien comete un asesinato vil y especialmente asesinato en primer grado, no veo por qué debería ser así. Él o ella debería ser tratado de manera diferente a un terrorista que comete un asesinato vil. Pero bueno, ahí es donde entra el argumento o si jugamos a ser Dios y todo eso. Antes de cambiar de tema, quiero decir algo a quienes ven y escuchan nuestro podcast. No deben tener una idea equivocada sobre Israel. El crimen violento en Israel es mucho menor que en otros países occidentales. Cuando sucede, todos estamos absortos y atentos porque es raro en Israel. En realidad, vivir en Israel es más seguro que en la mayoría de los países occidentales en cuanto a asesinatos y crímenes violentos. Cuando tenemos manifestaciones de eso, obviamente es muy, muy malo.
pero aún creo que es más seguro vivir en Israel que en Estados Unidos o Australia o en la mayoría de los países. Bueno, lo que no tenemos es interesante, no tenemos tiroteos escolares, por ejemplo. Simplemente, o sea, no quiero atraer la mala suerte aquí, pero no los tenemos. O sea, Estados Unidos ha tenido varios tiroteos escolares y cosas locas. Nosotros no hemos tenido eso. Pero aquí está el asunto. Hablemos solo de estos 200 terroristas de Hamas en un túnel de Hamas, un túnel del terror que ellos construyeron. Bueno, y ellos, según se informa, están atrapados en el túnel. Bueno, pobrecitos los terroristas que construyeron un túnel y mataron de hambre y encadenaron a los rehenes. Ahora, 200 de ellos están atrapados en un túnel que ellos mismos construyeron. De nuestro lado tienes que... De nuestro lado, ahora, entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con ellos? Ahora, como parte del plan de 20 puntos del presidente Trump, la primera fase es que todos los rehenes tienen que ser devueltos a Israel. Ahora, todavía hay 4 cadáveres que están en manos de Hamas, no me han informado. Pero la segunda fase es la desmilitarización de Gaza y principalmente el desarme de Hamas. Ahora, esos terroristas en ese túnel tienen armas. Por cierto, también ofrecen comida. Hay quienes dicen que se queden sin ella, que lo hagan. Tienen comida para 1 o 2 años porque estaban acaparando. Sea como sea, nos importa lo que les pase. Algunos dicen solo matémoslos, porque en las últimas semanas de la guerra, las fuerzas de defensa de Israel se vieron obligadas a disparar contra terroristas que de repente salían de los túneles y les disparaban con RPGs. Solo en la última semana de la guerra, desde el alto al fuego, nosotros, Eso el israelí, sí, desde el alto al fuego, alto al fuego, exacto. Por eso hay debates sobre qué hacer con ellos. Y la administración de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner vinieron de visita rápida aquí para discutir qué hacemos con esos 200 terroristas. Entonces se decidió, está bien, hubo un rumor que Netanyahu negó que recuperamos a Hadar Golden, quien había estado retenido durante 11 años en Gaza. Su cadáver ocurrió durante el alto al fuego en la guerra de 2014. Hubo un alto al fuego y él fue asesinado después de que el alto al fuego entró en vigor y su cuerpo fue arrastrado a Gaza y mantenido allí durante 11 años. Y apenas lo trajeron de regreso esta semana y lo enterraron. Y existía la idea de que de alguna manera tal vez aceptamos liberar a esos 200 terroristas en el túnel para recuperar a Hadar Golden. Y Netanyahu dijo que eso no pasó y hasta ahora esos terroristas siguen en el túnel, pero aquí está el detalle. Como siempre, muchas gracias al mundo árabe que nos rodea. Supuestamente, ya sabes, está en los acuerdos de Abraham o intentando unirse a ellos. Nadie los quiere, así que es así. Si los dejamos salir del túnel, dijimos que tienen que salir con los brazos en alto y las armas abajo, y no lo están haciendo. La otra opción es que simplemente los bombardeamos, los matamos a todos. No estamos haciendo eso. Obviamente no vamos a hacer eso, porque Israel no hace eso, pero además la comunidad internacional nos llamaría asesinos, etcétera. Así que esa no es una opción. Esa no es una opción. Entonces la única opción era que se desarmen, que se rindan. Y si hacen eso, se les permitirá salir de Gaza, mudarse a otro país. Se les perdonará la vida. ¿Adivina qué? Nadie los quiere. ¡Qué sorpresa! Porque alguien los querría. Y déjame decirte algo, si esos terroristas hubieran estado en Egipto, hemos visto a Egipto a lo largo de los años inundar los túneles. A nadie le importó cuando Egipto dijo no, ningún Hamas, ni gazatíes, mujer o niño de Gaza en nuestras fronteras. Nadie los quiere, así que aquí estamos. Así que, de nuevo, Israel está bajo la lupa por cómo lidiar con estos asesinos, torturadores y quienes han matado de hambre a los rehenes durante estos últimos 2 años. entonces jamás está diciendo que pueden salir del túnel, que saldrán desarmados, pero irán directamente al territorio controlado por Hamas en Gaza, se volverán a armar y serán parte del ejército de Hamas. Eso es lo que dice Hamas. Pero deberíamos dejarlos ir sin armas y permitirles reincorporarse a la red de Hamas. Y, desafortunadamente, no hay escasez de armas en el territorio controlado por Hamas, y podrían hacerlo. Israel, creo que tenemos que jugar nuestras cartas con mucho cuidado aquí.
Y obviamente ya no estamos en el gobierno y todo lo que decimos se basa en informes de prensa, declaraciones públicas y cosas así. ¿Qué significa para los israelíes? Yo diría que si nosotros, digamos, hiciéramos algo con estos 200, ¿qué podríamos obtener a cambio que no estamos obteniendo en este momento? La gente dice que sacamos a Hadar Gordon ahora porque había un gesto para facilitar un acuerdo sobre estas personas, porque aparentemente él también estuvo retenido en este mismo túnel en la misma zona. No sé si sea cierto. No, resulta que no fue así. Eso nos dijeron al principio, pero no es cierto. Pero todo lo que digo es lo siguiente. Creo que nuestro gobierno debería seguir esto y decir, está bien, ustedes quieren algo de nosotros. ¿Qué podemos obtener de ustedes desde un punto de vista lógico? No entiendo si estos son combatientes armados de Hamás y están de nuestro lado de la línea en el alto al fuego. Dices que se rindan y si no se rinden podemos luchar. Podemos matarlos porque están armados, no son civiles inocentes. Esa opción sigue en espera. Tal vez esperamos que termine el alto al fuego para actuar. Quiero decir, teóricamente, podrías inundar los túneles y eso podría obligarlos a salir. O podrías poner, no sé, humo en los túneles. Hay todo tipo de cosas que podrías hacer y estoy seguro de que estamos preparando diferentes opciones. Pero se les mantiene con vida porque creemos que pueden ser usados como moneda de cambio para conseguir algo más que queremos. Pero el plan de Mark Trump o el plan de Trump y Netanyahu, podrías decir que es la primera fase. ¿Qué gesto de buena voluntad? Ya existe este plan y el plan dice que la primera fase, todos los rehenes son liberados, punto. Ahora, eso no ha sucedido. Necesitamos más acuerdos con ellos. Y por eso los israelíes se enfurecieron tanto cuando escucharon que tal vez están negociando por el cuerpo de Hadar Golden sobre estos terroristas, porque ya negociamos. Tal vez sea otra cosa. Tal vez sea otra cosa. No, pero ahora escuchamos que Trump está planeando. Ahora no sabemos si esto realmente está pasando. Una base militar de $500 millones, ya sabes, del lado de Israel, en la frontera con Gaza para hacer cumplir o monitorear el alto al fuego. Primero, aún no iniciamos la segunda fase de la guerra, que consiste en desarmar totalmente a Hamás, pero sí ahora parece que Gaza será dividida en dos partes. ¿Sabes? Están hablando de eso como si fuera Alemania, como Alemania del Este y Alemania del Oeste o algo así. No es una buena comparación. Y además, mientras dejes a Hamás vivo ahí, en ese lugar se pudre. Eso no va a funcionar. Pero lo que también sabemos ahora es que no hay países. Hay un gran problema para el día después, incluso si se implementa el plan. Así que todo está en el aire. Pero déjame decirte, me gustaría hacerte esta pregunta. Todas las 7 guerras en el frente que estábamos ganando, y aún podrías decir que ganamos, parecen serlo de alguna manera. Quizá toda esta paz está surgiendo por todas partes, y en realidad los acuerdos de Abraham iban encaminados hacia una guerra renovada, porque Irán está amenazando con un ataque sorpresa contra nosotros. Parece que está reconstruyendo su capacidad de misiles balísticos. En Líbano, con Hezbollah, había un alto el fuego y el acuerdo era no disparar, a menos que veamos actividad de Hezbollah en Líbano. Y el ejército libanés iba a garantizar eso, pero el ejército libanés falló y no hizo nada. Por eso hemos atacado objetivos de Hezbollah. La respuesta de Hezbollah a eso es, está bien, entonces no nos vamos a desarmar porque Israel nos está atacando. Así que ahí está Hezbollah diciendo que lo vamos a intentar. Luego está Siria. El presidente sirio Ashara fue a la Casa Blanca y dijo, podría negociar con Israel, pero tiene que salir de su zona de seguridad. Bien, esa es Siria. Luego tenemos que los hutíes dijeron, si Gaza vuelve a estallar, vamos a reanudar los combates. Entonces, nosotros y en Judea y Samaria, lo que algunas personas llaman Cisjordania, hay combates constantes. Hay actividad terrorista grave e infiltraciones. Y hemos tenido sirenas por terroristas que se infiltran en Israel. Así que te pregunto con todo esto, que estábamos a punto de esto, y el plan de 20 puntos de Trump, ¿vamos de regreso a la guerra, a una guerra regional o a la paz? Así que no creo que vayamos hacia una guerra regional. Es posible que el alto al fuego en Gaza se derrumbe, eso es posible. Y entonces, si tenemos que volver a disparar, al menos lo haremos con... No hay rehenes vivos retenidos por Hamás, ya lo mencionamos antes. Israel tendrá más libertad para actuar contra Hamás porque no tenemos que preocuparnos por matar accidental o inadvertidamente a algún rehén israelí.
Así que espero que el plan de Trump tenga éxito, aunque sé que podría fracasar. Y si fracasa porque Hamas se niega a hacer lo que se supone que debe hacer, que es desarmarse y dejar de gobernar Gaza, ¿verdad? Entonces todo se cancela. Entonces, si Hamas no cumple con lo que se supone que debe hacer según sus compromisos, entonces todo se cancela. En el norte tienes razón. Hezbollah se ha negado a desarmarse. El gobierno libanés es demasiado débil o no quiere realmente presionar en este tema. Israel ha actuado conforme a las reglas de enfrentamiento desde el inicio del alto el fuego. Cuando detectamos una infracción de Hezbollah, atacamos. Creo que esto puede continuar casi indefinidamente. Si Hezbollah respondiera con disparos, creo que Israel escalaría de inmediato, creo que Israel bombardearía objetivos de Hezbollah en Beirut, el famoso, o mejor dicho, infame Dahia Dahia. Eso aplica para quien crea que mañana habrá una solución perfecta. No es realista. ¿Estamos en una posición mucho mejor que hace un año y un mes? Sí, por supuesto. Hezbollah es solo una sombra de lo que fue, pero sigue ahí. Si puede, se armará de nuevo. Así que debemos estar atentos. Pero la situación es mucho mejor. La situación en Siria es mucho mejor. Así que si dices, yo tenía expectativas de que el nuevo Medio Oriente estaba a punto de surgir, si esperabas paz y amor con todos los vecinos, te diría que eso no era realista. Pero desde una expectativa realista, donde estábamos hace un año y medio y donde estamos ahora, no hay duda de que la situación es mucho, mucho, mucho mejor. Nos queda un minuto. Quiero hablar de Hadar Golding, el rehén enterrado ayer tras 11 años cautivo. Su familia pasó por un infierno, porque 11 años es mucho tiempo para tener un hijo que fue asesinado en Gaza, y ellos estuvieron esperando a que regresara para poder enterrarlo. Fue muy difícil para la familia. Los padres hablaron, creo, en el funeral. Sí, hablaron en el funeral, por supuesto, fue muy emotivo. Creo que cualquier israelí puede identificarse, pero quiero decirte algo, aunque no estés de acuerdo, Ruthie. No asistieron padres ni hermanos, pero un amigo de la familia habló en el funeral, y él atacó al gobierno y dijo que le dijeron que estaba enojado. Un general le dijo que no íbamos a empezar una guerra para recuperar a un rehén muerto. Y esto no es un asunto estratégico. Y quiero decir que la persona, el general o el funcionario de seguridad que dijo eso tiene 100% la razón. Ir o no a la guerra es una decisión muy importante para Israel. En la guerra siempre habrá bajas y riesgos, nunca se sale ileso. Ir a la guerra para recuperar a un rehén muerto, aunque en Israel hoy no sea agradable decirlo, sí, pero no vas a la guerra porque se niegan a devolver a un muerto. Creo que eso ya es demasiado. Por mucho que quieras apoyar a las familias, por mucho que quieras consolar a las familias, por mucho que quieras hacer todo lo posible para traer de vuelta a un rehén muerto para su entierro en Israel, decir que esa es una razón para ir a la guerra, creo que eso ya es demasiado. ¿Verdad? Déjame terminar con algo más para hablar del Golden. Los padres de Hadar Golden a lo largo de los años, una cosa que tengo que decir en justicia para ellos y en honor a ellos, y también estuve de acuerdo con ellos a lo largo de los años, ellos dijeron, no queremos que pierdan soldados en nombre de nuestro hijo fallecido. Pero ustedes tenemos influencia y hemos estado en Gaza. Hemos tenido al menos 2 minutos en Gaza desde 2014 y luego y desde entonces y en 2021. ¿Y por qué nos fuimos? Decían, y cada vez que había acuerdos en Washington, Leah Golden, la madre de Hadar, decía, ¿por qué están terminando esto? ¿Por qué no están aprovechando esto? ¿Por qué no los están obligando a devolver su cuerpo, no a ir a la guerra para recuperarlo? ¿Por qué no están presionando a la Organización de las Naciones Unidas y a Washington? Y también le das órdenes a Hamas. Por ejemplo, en 2021 terminamos sin exigir su liberación, la de su cuerpo. Es más que eso porque al mismo tiempo, recordarás, había 2 israelíes vivos, un etíope y uno mejor. Debían priorizar a un soldado muerto, aunque fuera un héroe, sobre 2 israelíes vivos. Creo que mucha de la conversación se resume en que la familia merece nuestro amor, respeto y apoyo. Ellos vivieron un infierno. No juzgo a la familia, sino al amigo que habló en el funeral. Creo que hay cosas que la gente dice, pero simplemente no son lógicas. ¿De verdad vas a ir a la guerra como si mañana jamás deja de devolver rehenes? Está bien, entonces están rompiendo el acuerdo, pero digamos que se desarman, digamos que tal vez no tienen a todos los rehenes.
Debes pensar bien las cosas, no solo decir que si no logras lo que quieres en cada tema, irás a la guerra. Es una situación mucho más complicada. Estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Y ahora qué vamos a decir? Solo me gustaría terminar diciendo que si alguna vez pensaste que tenía fantasías sobre la paz en el nuevo Medio Oriente, olvídalo. Esa no soy yo. Y sí, estamos en una mejor situación, pero lo que estoy diciendo es que esto es lo que pasa cuando luchas contra yihadistas y no es como tener una guerra entre dos países que termina con la victoria de un lado y la derrota del otro. Simplemente siguen saliendo de la nada, siguen reclutando y siguen recibiendo fondos. Así que nunca podemos simplemente decir, bueno, esa guerra terminó. Esa es la verdad. Seguiremos esta conversación la próxima semana. Te deseo buena semana, Ruthie. Igualmente, Marco.